La sala de juntas en Palacio Nacional estaba llena ese día con los funcionarios más importantes del gabinete de seguridad, todos sentados alrededor de una mesa enorme discutiendo estrategias contra el crimen organizado, cuando de repente uno de los políticos presentes, un hombre que llevaba décadas en el poder y que estaba acostumbrado a que todos le obedecieran sin cuestionar, golpeó la mesa con el puño y gritó, con voz fuerte, esas palabras que nadie esperaba escuchar: «Yo doy las órdenes aquí». Y el silencio que siguió fue tan pesado que se podía sentir en el aire, porque todos los presentes sabían que acababa de cruzar una línea que no debía cruzarse, especialmente frente a Omar García Harfuch, el hombre que había sobrevivido a más de 400 balas y que no se dejaba intimidar por nadie, mucho menos por un político que nunca había arriesgado su vida en las calles. Lo que pasó en los siguientes segundos quedó grabado en la memoria de todos los que estuvieron ahí ese día, porque fue el momento en que quedó claro quién realmente tenía el poder moral en esa habitación, y no era precisamente el que gritaba más fuerte. Según cuentan las personas que estuvieron presentes, todo empezó porque Omar había presentado un plan operativo para intervenir en ciertas zonas donde el crimen organizado tenía control total, zonas donde las familias vivían con miedo, donde los comerciantes pagaban extorsión todas las semanas, donde los jóvenes eran reclutados a la fuerza por los cárteles, y el plan de Omar era entrar fuerte, con todo el peso de la ley, desmantelar las estructuras criminales y recuperar esos territorios para la gente de bien. Pero este político en particular, supuestamente alguien con mucha influencia y muchos años en el sistema, empezó a poner peros. Dijo que ese plan era muy agresivo, que iba a causar problemas políticos, que en esas zonas había gente que votaba y que si entraban tan fuerte iban a perder votos en las próximas elecciones. Y básicamente estaba diciendo, sin decirlo directamente, que era mejor dejar las cosas como estaban para no hacer olas, para no molestar a nadie, para mantener la paz política, aunque eso significara que la gente siguiera sufriendo bajo el control de los criminales. Omar escuchó todas esas objeciones con paciencia al principio, dejó que el político terminara de hablar, pero cuando le tocó responder su voz era firme y clara, le dijo que él no trabajaba pensando en votos, sino pensando en vidas, que su trabajo no era complacer a políticos, sino proteger a ciudadanos, y que si ese político tenía tanto miedo de hacer enojar a alguien, tal vez no debería estar en una posición donde se toman decisiones de seguridad nacional. Supuestamente el político se puso rojo de la rabia al escuchar eso, porque no estaba acostumbrado a que nadie le hablara de esa manera, mucho menos frente a otras personas importantes, y fue ahí cuando explotó, cuando golpeó la mesa y gritó: «Eso de yo doy las órdenes aquí», como si su posición política le diera autoridad sobre las operaciones de seguridad, como si Omar fuera su subordinado que tenía que obedecer sin cuestionar. Todos en la sala se tensaron esperando ver qué iba a pasar, porque confrontaciones así son peligrosas. Pueden terminar con gente perdiendo sus puestos, con venganzas políticas, con carreras destruidas, y nadie sabía cómo iba a reaccionar Omar ante semejante amenaza directa. Pero lo que Omar hizo sorprendió a todos por su calma absoluta. Según relatan, no alzó la voz, no se puso agresivo, no entró en el juego de gritos que el político claramente quería, simplemente se quedó mirándolo fijamente por unos segundos, que parecieron eternos, y luego habló con una voz tan tranquila que todos tuvieron que quedarse en silencio para escucharlo bien. Le dijo algo así, con respeto pero firme: «Usted da órdenes en su oficina y en sus reuniones políticas, pero en temas de seguridad, quien da las órdenes soy yo, porque yo soy el que pone el cuerpo. Yo soy el que arriesga la vida, yo soy el que tiene que mirar a los ojos de las familias cuando pierden a alguien por la violencia. Usted solo tiene que preocuparse por sus números y sus encuestas, así que con todo respeto, en esto no se meta». El silencio después de esas palabras fue todavía más pesado que el anterior, porque Omar acababa de poner al político en su lugar sin faltarle al respeto, sin gritar, sin amenazar, simplemente estableciendo una verdad que todos sabían, pero que nadie se había atrevido a decir tan directamente. Se dice que el político intentó responder, abrió la boca para decir algo, probablemente para amenazar
amenazar a Omar con consecuencias políticas, con hacerle la vida imposible, con usar sus conexiones para sacarlo de su puesto. Pero antes de que pudiera hablar otra persona, en la mesa intervino, supuestamente fue alguien cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, y dijo que esta discusión no estaba llevando a ningún lado productivo, que todos estaban ahí para trabajar por México, no para pelearse entre ellos, y que era mejor tomar un receso y retomar la conversación cuando todos estuvieran más calmados. Fue una manera diplomática de parar la confrontación antes de que escalara más, pero todos sabían que lo que realmente estaba pasando era que estaban protegiendo al político de seguir haciendo el ridículo, porque cada palabra que Omar decía era verdad absoluta y todos lo sabían. Incluso el político lo sabía, aunque su orgullo no le permitiera admitirlo. Durante el receso, cuentan que varias personas se acercaron a Omar en privado para felicitarlo por haber tenido el valor de decir lo que todos pensaban. Le dijeron que hacía mucho tiempo que alguien necesitaba poner en su lugar a ese político en particular, que era conocido por ser prepotente y por creer que su antigüedad en el sistema le daba derecho a mangonear a todos, incluso a gente que sabía más que él, sobre temas específicos. Uno de los presentes supuestamente le dijo a Omar que tuviera cuidado, que ese político era vengativo y que iba a buscar la manera de cobrarle ese momento de humillación pública. Pero Omar simplemente se encogió de hombros y dijo que él no iba a cambiar su manera de trabajar por miedo a venganzas políticas, que si lo querían fuera de su puesto por hacer su trabajo correctamente, entonces que lo sacaran, pero que mientras estuviera ahí, iba a seguir tomando las decisiones que considerara correctas, sin importarle quién se ofendiera en el proceso. Lo interesante de esta historia es que no terminó ahí ese día. Según se supo, después la confrontación tuvo consecuencias que se desarrollaron durante las semanas siguientes. El político efectivamente intentó vengarse de Omar usando sus contactos, hizo llamadas a gente importante, trató de armar una campaña para desprestigiarlo, esparció rumores sobre supuestas irregularidades en su trabajo. Básicamente, hizo todo lo que los políticos vengativos suelen hacer cuando alguien los hace quedar mal. Pero lo que no esperaba este político era que Omar tenía algo que él nunca tuvo. Tenía credibilidad ganada con sangre y sacrificio. Tenía el respeto de la gente que realmente conocía el trabajo de seguridad. Y sobre todo, tenía el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que había quedado impresionada cuando le contaron lo que había pasado en esa reunión. Supuestamente, cuando Claudia se enteró de los detalles de la confrontación, de cómo el político había intentado usar su posición para intimidar a Omar y de cómo Omar lo había puesto en su lugar con firmeza, pero sin faltar al respeto, ella llamó a Omar a su oficina. En esa reunión privada, según cuentan fuentes cercanas, Claudia le dejó muy claro a Omar que ella lo respaldaba completamente, que ese tipo de valentía era exactamente lo que ella necesitaba en su equipo. Gente que no se dejara presionar por intereses políticos cuando estaban en juego vidas humanas. Gente que tuviera la columna vertebral suficiente para defender sus decisiones profesionales, incluso frente a políticos poderosos. Le dijo que ella iba a hablar con el político en cuestión para dejarle claro que Omar tenía su confianza absoluta y que cualquier intento de venganza política contra él sería visto como un ataque a ella misma, lo cual en el lenguaje del poder político mexicano era básicamente decirle al político que se retirara y dejara de hacer problemas o se iba a arrepentir. Y efectivamente, después de esa conversación entre Claudia y el político, los intentos de venganza se detuvieron abruptamente. El político se quedó callado, dejó de hacer llamadas en contra de Omar y en las reuniones siguientes mantenía un perfil mucho más bajo. Ya no intentaba dar órdenes sobre temas de seguridad. Había aprendido su lección de la manera difícil, pero más allá de la confrontación específica con ese político, este incidente reveló algo más profundo sobre cómo funcionan las cosas en el gobierno mexicano. Reveló que hay una tensión constante entre los políticos que solo piensan en elecciones y encuestas y los profesionales de seguridad que tienen que tomar decisiones basadas en lo que es correcto, no en lo que es conveniente políticamente. Omar representa
a ese segundo grupo. Gente que llegó a sus puestos no por conexiones políticas, sino por experiencia real en el campo. Gente que ha visto de cerca el horror del crimen organizado y que sabe que no se puede combatir con discursos bonitos y estrategias tibias. Se combate con decisiones firmes y operativos bien ejecutados, aunque eso cueste votos o cause incomodidades políticas. Y ese político que lo confrontó representa al primer grupo, gente que llegó a donde está por años de hacer alianzas y de nunca arriesgar nada, gente que ve la seguridad nacional como un tema más de su agenda política, en lugar de verlo como una emergencia que requiere acción inmediata sin importar las consecuencias electorales. La historia de esta confrontación se regó rápido por todos los pasillos del gobierno y la reacción de la gente fue reveladora. Los que trabajaban directamente en temas de seguridad, policías, militares, agentes de inteligencia, todos celebraron que finalmente alguien le había dicho sus verdades a un político prepotente. Dijeron que hacía mucho que necesitaban a alguien como Omar que no se dejara intimidar por amenazas políticas. Pero algunos políticos viejos de la guardia, especialmente los que llevan décadas en el sistema haciendo las cosas de la manera tradicional, vieron esto como un problema, como una señal peligrosa de que los profesionales técnicos estaban ganando demasiado poder frente a los políticos electos. Y eso en su visión era malo porque ellos creen que al final del día los políticos deben controlar todo, incluso las decisiones operativas de seguridad, porque ellos son los que fueron elegidos por el pueblo. Este debate sobre quién debe tener la última palabra en temas de seguridad es importante y complejo, porque por un lado es cierto que en una democracia los políticos electos deben tener control sobre las instituciones. No puede haber ejércitos o policías que operen sin supervisión civil, porque eso lleva a militarismos y abusos de poder. Pero por otro lado también es cierto que los políticos muchas veces toman decisiones basadas en cálculos electorales, no en lo que es mejor para la seguridad del país. Y cuando eso pasa, la gente común es la que sufre las consecuencias, porque los criminales no se detienen por consideraciones políticas. Ellos aprovechan cualquier debilidad, cualquier vacilación, cualquier momento en que el gobierno está más preocupado por su imagen que por hacer su trabajo. Omar entiende esto perfectamente porque él ha visto de primera mano cómo la indecisión política cuesta vidas, cómo cada día que se retrasa un operativo por cálculos electorales es un día más que las familias viven con miedo, que los comerciantes pagan extorsión, que los jóvenes son reclutados por la fuerza. Después de este incidente, supuestamente Omar tuvo una conversación muy honesta con su equipo más cercano, les habló de lo que había pasado y de por qué él había respondido de esa manera. Les explicó que él entiende que su manera de hacer las cosas lo va a meter en problemas políticos constantemente, que probablemente va a tener muchos enemigos en el sistema por no jugar el juego tradicional de hacer favores y guardar apariencias, pero que él prefiere tener enemigos entre los políticos y poder dormir tranquilo sabiendo que hizo lo correcto, que conformar a políticos corruptos o cobardes y tener que vivir con el peso de las vidas que se perdieron, porque él no tuvo el valor de actuar cuando debía. Les dijo a su equipo que ellos también iban a enfrentar presiones políticas, que iban a tener que tomar decisiones difíciles y que él los iba a respaldar siempre y cuando esas decisiones estuvieran basadas en hacer lo correcto profesionalmente, no en quedar bien con nadie. Uno de los aspectos más interesantes de todo esto es cómo la gente común, la ciudadanía normal, que no está metida en los chismes políticos del gobierno, reaccionó cuando se enteró de esta historia. Porque eventualmente estos relatos se filtran, la gente habla, los periodistas investigan y la historia de cómo Omar puso en su lugar a un político prepotente llegó a oídos del público y la reacción fue mayoritariamente de apoyo a Omar. La gente en las redes sociales, en las conversaciones de café, en las pláticas familiares, todos decían que México necesitaba más funcionarios como él, gente que no se dejara mangonear por políticos que solo piensan en su beneficio personal, gente que tuviera el valor de decir la verdad, aunque eso les costara su puesto. Hubo memes, hubo comentarios de apoyo, hubo gente que empezó a ver a Omar no solo como un funcionario eficiente, sino como un símbolo
de lo que debería ser el servicio público. Alguien que realmente está ahí por vocación, no por conveniencia. Pero también hay que decir que no toda la reacción fue positiva. Algunos sectores, especialmente los que están conectados con políticos tradicionales, empezaron a atacar a Omar diciendo que era prepotente, que no respetaba la autoridad civil, que se creía intocable, que su actitud era peligrosa porque si todos los funcionarios técnicos empezaran a desobedecer a los políticos, el país caería en el caos. Estos ataques en su mayoría venían de gente con intereses creados, gente que se beneficia del sistema actual donde los políticos pueden intervenir en todo y proteger a sus aliados, incluso cuando esos aliados están haciendo cosas incorrectas. Y es que el problema de fondo que esta confrontación reveló es que en México hay dos visiones completamente diferentes de cómo debe funcionar el gobierno. Una visión dice que los políticos deben poder controlar todo porque ellos fueron elegidos y eso les da legitimidad democrática. La otra visión dice que ciertos puestos técnicos, especialmente en seguridad y justicia, deben tener autonomía para hacer su trabajo sin interferencia política, porque si no se convierten en herramientas de intereses particulares en lugar de servidores del interés público. Meses después de este incidente, en una entrevista que le hicieron a Omar en un medio de comunicación, le preguntaron directamente sobre lo que había pasado ese día. No mencionaron nombres porque sería imprudente políticamente, pero todos sabían de qué estaban hablando. Omar respondió de una manera que mostró su madurez y su inteligencia para manejar temas delicados. Dijo que él respeta profundamente las instituciones democráticas y la autoridad de los funcionarios electos, que él entiende que en una democracia los civiles deben tener control sobre las instituciones armadas y de seguridad, pero que ese control debe ejercerse estableciendo políticas generales y supervisando resultados, no micromanejando operaciones específicas ni interfiriendo en decisiones tácticas que requieren conocimiento técnico especializado. Dijo que cuando un político sin experiencia en seguridad intenta dar órdenes específicas sobre cómo ejecutar un operativo, es como si un paciente le dijera a un cirujano exactamente qué bisturí usar y dónde hacer el corte. El paciente tiene derecho a elegir al cirujano y a decidir si quiere operarse o no. Pero una vez que está en la mesa de operaciones, tiene que confiar en el conocimiento técnico del profesional. Esa analogía resonó con mucha gente porque explicaba perfectamente la diferencia entre supervisión legítima e interferencia improductiva, y ayudó a muchos a entender por qué Omar había respondido como respondió ese día. No era arrogancia ni falta de respeto a la autoridad democrática, era simplemente un profesional defendiendo su capacidad de hacer su trabajo sin interferencias basadas en ignorancia o en intereses políticos personales. Y lo más importante es que Omar dejó claro que él siempre va a rendir cuentas, que él está dispuesto a explicar cada decisión que toma, a justificar cada operativo, a aceptar críticas y sugerencias, pero que las órdenes operativas específicas tienen que venir de consideraciones profesionales, de seguridad, no de cálculos políticos electorales, porque cuando mezclas esas dos cosas, cuando dejas que la política dicte las tácticas de seguridad, lo que termina pasando es que los operativos fallan, los criminales se escapan y la gente inocente paga el precio. La realidad es que esta tensión entre políticos y funcionarios técnicos no es exclusiva de México. Pasa en todos los países. Siempre va a haber conflictos entre los que fueron elegidos y sienten que eso les da derecho a opinar de todo, y los expertos técnicos que saben que ciertos temas requieren conocimiento especializado que no se gana solo con ser popular en las urnas. La diferencia es que en países con instituciones más maduras hay protocolos claros que definen hasta dónde llega la autoridad política y dónde empieza la autonomía técnica. Hay un respeto mutuo, donde los políticos entienden que no saben de todo y los técnicos entienden que deben responder ante autoridades civiles. En México estamos todavía construyendo ese balance, y casos como el de Omar enfrentando a ese político son parte de ese proceso doloroso de aprendizaje institucional, donde se van estableciendo límites, donde se va definiendo qué
qué es aceptable y qué no lo es. Lo que hace a Omar García Harfuch especial en todo esto no es solo que tuvo el valor de enfrentar a un político poderoso. Muchas personas valientes existen. Lo que lo hace especial es que lo hizo de la manera correcta, no con gritos, ni con prepotencia, ni con amenazas, sino con firmeza tranquila, estableciendo hechos, recordando verdades incómodas pero necesarias y sobre todo manteniendo siempre el respeto formal incluso cuando estaba poniendo límites claros. Esa combinación de firmeza y respeto es difícil de lograr. Muchas personas cuando son atacadas responden atacando con la misma agresividad o más. Entran en el juego sucio de su atacante y terminan perdiendo la razón moral incluso si tenían la razón técnica. Omar no cayó en esa trampa, mantuvo su profesionalismo incluso bajo provocación directa, y eso es lo que realmente impresionó a todos los presentes ese día. Ver a alguien que puede ser fuerte sin ser agresivo, que puede defender sus posiciones sin faltarle al respeto a nadie, que puede ganar una confrontación sin humillar innecesariamente a su oponente. Esta historia también nos enseña algo sobre el tipo de liderazgo que México necesita en este momento crítico de su historia. Necesitamos líderes que no tengan miedo de tomar decisiones difíciles, que no se paralicen pensando en las consecuencias políticas de cada acción, que entiendan que a veces hacer lo correcto te va a hacer impopular con ciertos grupos poderosos, pero que eso es parte del trabajo, que si querías ser popular, debiste hacerte cantante o actor no funcionario de seguridad. Omar entiende esto perfectamente. Él sabe que su trabajo no es caerle bien a todos, su trabajo es mantener segura a la gente. Y si en el proceso tiene que enfrentar a políticos corruptos o cobardes o simplemente incompetentes que quieren interferir con su trabajo, entonces que así sea. Él está dispuesto a pagar ese precio porque sabe que el precio alternativo, dejar que esos políticos dicten cómo se hace la seguridad, sería mucho más alto y lo pagarían familias inocentes con sus vidas. Hoy en día, ese político que gritó "yo doy las órdenes", aquí se mantiene en un perfil mucho más bajo. En las reuniones de gabinete, según cuentan, ya no hace el show de prepotencia que solía hacer. Ya no intenta intimidar a los funcionarios técnicos. Aprendió que en esta administración ese tipo de comportamiento no va a ser tolerado, que Claudia Sheinbaum respalda a los profesionales que hacen bien su trabajo incluso si eso incomoda a políticos con antigüedad. Y Omar sigue haciendo exactamente lo mismo que siempre ha hecho: tomar decisiones basadas en lo que es correcto profesionalmente, ejecutar operativos cuando es necesario sin importar si es momento electoralmente conveniente, defender a su equipo cuando hacen bien su trabajo y establecer límites claros cuando alguien intenta interferir impropiamente con su labor. La diferencia ahora es que todos en el gobierno saben que él no es alguien a quien puedan intimidar, que si intentan presionarlo van a encontrar resistencia firme y que si cruzan la línea tratando de darle órdenes en temas donde él tiene la autoridad técnica, van a recibir una respuesta que los va a poner en su lugar, con respeto, pero con total claridad, y que esa respuesta probablemente va a ser respaldada desde arriba, porque la presidenta valora más los resultados de seguridad que los egos heridos de políticos prepotentes. Esta historia circula todavía en los pasillos del gobierno como una leyenda. Cada persona que la cuenta agrega sus propios detalles, algunos exageran lo que pasó, otros lo minimizan, pero la esencia permanece igual. El día en que Omar García Harfuch demostró que hay líneas que no se cruzan, que hay momentos en los que tienes que defender tu autoridad profesional aunque te cueste enemigos políticos, y que a veces la única manera de ganar respeto es no permitir que te falten al respeto, respondiendo con la misma firmeza con la que te atacan, pero siempre manteniendo la dignidad y el profesionalismo que te dan la razón moral. México necesita más momentos así, más funcionarios dispuestos a decir basta cuando los políticos intentan convertir todo en un juego de poder personal, más profesionales que entiendan que su lealtad debe ser hacia el país y hacia la gente, no hacia individuos poderosos que solo quieren usar las instituciones para sus propios fines. Y sobre todo, necesita líderes como Claudia Sheinbaum que respalden a esos funcionarios cuando toman posiciones correctas, aunque sean políticamente incómodas.
porque sin ese respaldo desde arriba, sin esa cobertura institucional, los profesionales honestos terminan siendo expulsados del sistema por los políticos vengativos, y lo que queda es un gobierno lleno de puros acomodaticios que dicen sí a todo aunque sepan que es incorrecto, y ese tipo de gobierno nunca va a poder resolver los problemas graves que enfrenta México.